felicitarlas y tratarlas como mamás. Sí. Y es importante, digamos, la fecha de ahora con agricultura urbana, ¿no? Ujú. Am, una de las reacciones primeras que la gente tiene cuando hablamos de agricultura urbana es: ¿eso existe en la ciudad? Ujú. Esa es la primera pregunta, ¿no? Porque imaginariamente la gente imagina que la agricultura es solamente para el área rural, y en el campo, en la ciudad, eso no es posible. Ujú. Tenemos experiencias de que mucha gente emigra de la ciudad, del campo se viene a la ciudad, y quisiéramos continuar con su experiencia, pero lo primero que dicen: no, yo he venido a la ciudad, no Ujú. para ser campesino. Entonces, lo primero que hay que superar es que la actividad de la agricultura no es de ninguna manera una tarea exclusiva para los campesinos, para las campesinas, Ujú. ¿no? Entonces, y ya estamos hablando de agricultura urbana. En realidad, a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido agricultura, también en la Claro. urbe. O sea, la agricultura urbana ha permitido que nos sedentaricemos y formemos ciudades. Así que yo creo que en Bolivia estamos un poquito atrasados, pero la agricultura urbana es esa actividad por la cual grupos humanos, familias, personas, conjuntos de personas se dedican a hacer labores, Ujú. ¿no?, de agricultura en las ciudades, en los componentes de producción de vegetales, de árboles, de animales. O sea, es una variedad muy importante, pero que en Bolivia no está suficientemente visibilizado. Entonces, el primer punto, pues, si hacemos un resumen, la agricultura urbana existe. Esa es una cosa que creemos que vale la pena rescatar, porque es cierto, ¿no? Hay un mito, incluso hay desde la academia, desde diferentes sectores donde hablan, dice, bueno, la agricultura urbana, ¿qué es? ¿Existe como, o es un hobby realmente de unos cuantos hippies o de unos cuantos marginales que no tienen tiempo, nada que hacer y se dedican a cultivar unas cuantas lechuguitas? Creo que ese es un primer punto. ¿Tú qué piensas, Wilfredo? O sea, sobre la agricultura urbana. En principio, muchas gracias por la invitación, Fabricio, y saludar también acá a Oscar. Es interesante debatir sobre este tema, digamos, mostrar a los radio oyentes lo que es en realidad una conceptualización de agricultura urbana. Prácticamente, como podemos ver en las noticias y todo eso, el mundo se está urbanizando, ¿no? Ujú. Y en el último censo en nuestro país también hemos visto que casi el 60% y más ya viven en las ciudades de la población, ¿no? El tema de migración es un aspecto muy fuerte que hace que las urbes se vayan masificando, digamos. En ese tema, mucha gente que viene del área rural principalmente hace actividades, ¿no? Ujú. Hace actividades, cría gallinas, tiene algunos en el área periférica tienen sus parcelitas de papa y la mayoría aprovecha con ese conocimiento sus patios. Claro. Entonces hay conceptos ya muy grandes que los da la FAO y otras instituciones a nivel mundial. Sin embargo, la agricultura urbana en nuestro país tiene otro enfoque. Es más, al menos en nuestra experiencia, hemos visto que apunta a todas las características del desarrollo. Por ejemplo, apoya mucho lo que es el desarrollo social, Ujú. porque el tema de hacer agricultura urbana, por ejemplo, en la periferia, hace que la mamá y los niños estén metidos en el tema de la producción, Ujú. pero también apoya el desarrollo económico, porque la venta de excedentes genera un ingreso a la familia. Y por el otro lado, en el desarrollo ecológico o ambiental, genera lo que es en la ciudad el aprovechamiento de los desechos de las basuras. Por Sí. ejemplo, los recipientes plásticos y todo esto. Y además los desechos orgánicos Ujú. son aprovechados. Por lo tanto, la agricultura urbana en nuestro medio son todas aquellas actividades, pero que tienen un enfoque holístico. Va a ir más allá de lo que son solamente hacer actividades de agrícolas. Ujú. Por lo que también se va a enfocar al tema de mercado. Por ejemplo, la educación en hábitos alimenticios tiene que ver con la agricultura urbana, porque en la ciudad tenemos un bombardeo de propagandas, ¿no? Que nos Ujú. muestran en la TV que consumen Coca-Cola y que las hamburguesas y todo eso. Entonces mucha gente tiene que empezar a discernir ese tipo de información y la agricultura urbana es una oportunidad, digamos, ¿no? Que tiene que ver también con el consumo responsable de los alimentos, pero principalmente con lo que debería ser un desarrollo social, económico y ambiental para nosotros. Sí, me parece interesante lo que Willy, porque Willy ya está empezando a hablar de cuáles las especificidades de la agricultura urbana en nuestro país. Creo que en el caso de Bolivia hay unos aspectos bien diferenciales, ¿no? Respecto a otros países, porque
digamos, en Europa o en los países desarrollados, la agricultura urbana viene a ser una tendencia, digamos, regenerativa de todo un proceso de gente que ha sido histórica, bueno, no históricamente, pero varias generaciones ya urbanizadas, viviendo en centros urbanos, con modelos de desarrollo bastante bien desenchufados, digamos, de una conexión con la madre tierra. En nuestro caso es un poco diferente, ¿no? Ya algunos factores, aspectos ha mencionado Wilfredo, el tema de la migración. ¿Qué otros aspectos podemos pensar, digamos, que caracterizan la agricultura urbana y periurbana en Bolivia, Oscar? Sí. Todo está intrincado, ¿no? No se puede separar. Nuestro país está en medio de un planetita. Exacto. Y no podemos tampoco desligarnos. O sea, hay varios factores, ¿no? Yo creo que hay dos básicamente que son los más grandes, ¿no? Uno influye al otro y al otro influye a uno. Es decir, muy poco estamos revisando el tema de la inseguridad alimentaria en el planeta a nivel global, con dos causas muy profundas. Una, el cambio climático. Oímos mucho, pero a veces hacemos muy poco. El cambio climático, esto que llamamos lluvias, ¿no? Fríos intensos, sequías, etcétera, afecta directamente a nuestras tierras, las tierras productivas. Y si en el área rural la gente ya no tiene ni tierra fértil, ni agüita, entonces ¿qué va a hacer? Se va para la ciudad. Pero la comida no es mágica, alguien tiene que producirlo. Claro. Entonces yo creo que un fuerte impulso que le ha dado en nuestro país a la agricultura urbana es precisamente la carencia de alimentos, la falta de disponibilidad de alimentos. Y lo otro es que creo que el acceso al alimento pasa por cuánto dinero tienes en el bolsillo. Claro. Si la gente pobre tiene poquito, entonces accederá a muy poco. Entonces, también la agricultura urbana se convierte en una alternativa para gente pobre que no tiene muchos recursos, pero que tiene la enorme posibilidad de alimentarse bien. Entonces, la agricultura urbana está causado por esas dos cosas básicamente, ¿no? Pone en una sociedad muy consumista, donde todo hay que comprar, y parece que no es posible producir las propias comidas. Y por otra parte, estamos viviendo ya los efectos muy fuertes del cambio climático. Más tarde, más temprano, en las ciudades nos lo vamos a plantear seriamente, y ahí nuestros políticos van a tener que acelerar su trabajo, pero eso es tema posterior. Entonces yo creo que le falta fomentar a los gobiernos nuestros, fomentar la agricultura urbana en nuestro país. Tocas temas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, el caso del Alto, que ustedes conocen bastante bien. Yo estaba ahí revisando algunas cosas, algunos datos, y viendo justamente este factor. No solamente es el cambio climático actualmente, ¿no? El Alto hace 35 años era una ciudad bastante pequeña, y justo el cruce de dos factores, una crisis económica muy fuerte y un fenómeno del Niño muy alargado en el altiplano colindante al altiplano centro y sur, y en el altiplano norte también, han detonado un proceso muy fuerte de sequía, lo cual ha generado un proceso, con lo que tú dices, ¿no? Un proceso de migración. Entonces, de alguna manera la ciudad del Alto es como fruto, digamos, de una crisis económica que se junta con una crisis de carácter ambiental, si le podemos decir, o climática, en todo caso, por un fenómeno del Niño, y genera esta masiva migración. Y lo mismo ha pasado en Sucre, y lo mismo podemos ver en el caso de Cochabamba. Hay factores bien interesantes que vemos de que la vulnerabilidad en términos del ecosistema, ya viendo, digamos, en temas de equilibrio donde los productores rurales normalmente viven, ha generado salidas fuertes de migración. Y lo que ha hecho, obviamente, que las ciudades crezcan, se aglomeren, pero también esas personas, en algún caso, son personas que o sea, ellos mismos migran. Hace unos años estaban viviendo en el campo, entonces ahí hay una herencia interesante de una conexión con la tierra, y también de un tema cultural, ¿no? Entonces, creo que esos factores también hacen muy, muy rica, digamos, la agricultura urbana en el caso de, no solamente de La Paz, sino también, como digo, del desarrollo urbano que hemos tenido nosotros como país. Siempre ha estado relacionado con un tema climático o económico, o factores de minería, cosas así, ¿no? Entonces, creo que es importante empezar a tocar esos aspectos. Y ahora, ¿cuáles son los factores determinantes para la expansión de la agricultura urbana? Tú hablabas del tema de planificación, bueno, el tema de migración también. ¿Qué otros factores más podemos creer que son determinantes para que la agricultura urbana
se expanda, digamos, a futuro, aparte del tema climático, migración, económico? ¿Qué otros factores más podrían ser? Bueno, es un potencial. La agricultura urbana creo que tiene futuro, ¿sí? Ahí vamos a empezar por ahí. Porque miren, en el ámbito urbano hay mucha gente, en la periferia principalmente, que no puede acceder a trabajos, ¿no? Porque los empleos, incluso ahora mismo viendo sondeos de prensa y todo eso, hay muchos profesionales que no pueden conseguir empleo fácilmente. Peor, familias que son migrantes del área rural. Por lo tanto, hay muchas familias que tienen por lo menos 300 metros cuadrados en sus parcelas, en sus terrenos, que solamente menos de la cuarta parte lo utilizan como vivienda. Y tienen un espacio ahí grande, digamos, donde se puede hacer agricultura urbana. Y a partir de una organización se puede generar un apoyo de diferentes entidades, ya sean ONGs, fundaciones o directamente de programas de gobierno, lo cual se convierte en un potencial. Y además, al aprender muchas técnicas de agricultura urbana que son de producción agroecológica, con esa sapiencia pueden volver al área rural y pueden desarrollar a más grande escala, porque también en este sentido los productores comienzan a conocer los mercados. Y los productos que tienen mayor, en este caso, mayor rendimiento, mejor, digamos, son productos como el tomate, que son más valorados, digamos, en el ámbito urbano, que uno cuando hace cuentas puede ver que puede vivir de ese tipo de producción, ofreciendo productos orgánicos y todo eso. Entonces hay mucha gente que recién se está dando de cuenta de que puede realizar esas actividades en la periferia, sí, a pequeña escala, para autoconsumo, tal vez con venta de excedentes, pero si se aprende más y si se dedica y tiene un terreno en el área rural, y principalmente si tiene agua, esa es la clave, ¿no? Si tiene agua, va a desarrollar a mayor cantidad. Entonces, uno de los aspectos creo que va a ser el mercado uno, y también la demanda de productos ecológicos, que cada vez más la gente se está dando de cuenta de que los productos convencionales nos hacen daño y todo esto. Entonces está creciendo, creo, la demanda de productos ecológicos, y va a ser una de las principales causas para que siga creciendo este tipo de producción. Bueno, tenemos que irnos a la primera pausa. Estamos empezando a calentar ya la temática, hemos lanzado muchos factores, vamos a seguir debatiendo con respecto a eso. En unos minutos volvemos. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Si te preguntamos, ¿qué es el micrófono? Seguramente tu respuesta será: es una herramienta para la voz. Es un aparato que transmite la voz a través de ondas. Sirve para transformar la voz. Es un instrumento de comunicación que se lo utiliza para grabar, hacer grabaciones, producción. Y es cierto. Pero no es solo eso, es mucho más. Es una herramienta que une, que transmite, que comunica. Permite que tu voz llegue lejos, que puedas compartir tus sueños con los demás, que puedas denunciar injusticias, que el mundo sea mejor. Pero este micrófono no sirve de nada si tú no estás detrás. Herbol te da la oportunidad de aprender con profesionales en los cursos de locución radiofónica del 10 al 25 de junio. Aprende a potenciar tu voz, estilos de locución, técnicas de vocalización y respiración, todo en estudio profesional de radio con prácticas diarias. Infórmate en Radio Herbol, calle Valliviana, esquina Colón, cuarto piso, o llama al 2204-011. No pierdas la oportunidad de ser parte de la radio. No solo los niños pueden regalar una linda sonrisa a mamá. Con Odontomundo, regálale la mejor sonrisa. Gran promoción por el mes de la madre. 30, 40 y 50% de descuento en diseño digital de sonrisa, implantes dentales y ortodoncia. Odontomundo, en edificio Torre Multicine, piso 4, teléfono 2-430-430. Y edificio Alameda, primer mezanine, teléfono 2-900-461. ¡Te amo, mamá! ¡Feliz día y felices risas, mamá! Con Odontomundo, tu clínica de confianza. En Satélite solo hay un lugar que lo tiene todo. Centro Comercial Gran Plaza. Patio de comidas. Supermercado. Gimnasio. Juegos para grandes, medianos y pequeños. Y nuestro Cine Ball con el estreno de la semana. Tráeme la lámpara. Oh, gran señor que me invoca, he de cumplir con mi lealtad a los 3 deseos. Es broma, mira esto.
¿Que las princesas no van a donde quieren? No esta princesa. ¿Confías en mí? Centro Comercial Gran Plaza. Te espera en la calle Alfredo Sanginés, número 500. Ciudad Satélite, El Alto. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Bueno, volvemos a nuestro segundo segmento del programa Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Bueno, vamos a hablar un poco sobre este tema que allí Wilfredo ha lanzado y que justamente debatíamos aquí durante el corte. La relación urbano-rural. Un poco Wilfredo menciona de que hay, o sea, que la agricultura urbana también puede jugar un rol de reagrarización, digamos, del campo, que parece que también en otros países está pasando, no sé si a partir de la agricultura urbana como tal, pero los procesos de vuelta hacia el campo, que hay una tendencia global de reocupar el campo, porque justamente las ciudades tienen sus límites en muchos aspectos, ¿no? En temas de bienestar y calidad de vida, y que mucha gente no encuentra las respuestas a sus expectativas, a sus imaginarios, digamos, de expectativas que la gente tiene cuando migra, ¿no? Hacia las ciudades. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Cuál podría ser ese rol, Oscar, de la agricultura urbana en cuanto a la relación urbano-rural? A ver, yo quería abordar por otro lado también, ¿no? El tema, por ejemplo, de salud. ¿Cómo conectamos agricultura urbana con salud? Aparentemente la vida en la ciudad es la mejorcita, mejor que en el campo, aparentemente. Pero yo creo que estamos empobreciéndonos en temas alimentarios terriblemente. Podemos tener mucha cultura culinaria, ¿no? Comiditas, salsitas, no sé qué, pero en temas alimentarios, nutricionales, estamos empobreciéndonos. Yo diría que hoy las ciudades son ciudades polívoras. O sea, el mayor volumen de lo que comemos es pollo, pero ni siquiera es el pollo natural, sino es el pollo artificial que se crea en las granjas. Eso es lo que estamos comiendo. Entonces, si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, que es el único lugar que tenemos para vivir como personas, ¿quién lo va a hacer? Entonces, creo que ahí una dimensión importante es la agricultura urbana, ¿no? O sea, muchos criarán pollitos para comer, está bien, pero también tiene que ver mucho con el componente de comer hortalizas, vegetales. Y en las ciudades se come poco vegetal. Entonces, no nos quejemos de que en las ciudades hay más enfermos que en el área rural. En el área rural pueden ser ignorantes, sucios, todos los peyorativos que le ponemos. Pero creo que nutricionalmente, no sé si están mejor. También sería muy, muy atrevido decir de mi parte que están mucho mejor. No, pero por lo menos tienen acceso más rápidamente a la comida producida orgánicamente. Tienen posibilidades de producir. Exactamente, pero también están condenados a vender. Prefieren no comerlo porque llevarlos a la ciudad y me va a dar más platita. Entonces, hay un cruzamiento muy fuerte. Ahora, si ligamos a la agricultura urbana con sistema alimentario de la ciudad, alguien tiene que producir. En la ciudad no tenemos campo, ya Wilfredo nos lo dibujaba, o sea, no tenemos espacio suficiente como para producir alimento para 2 millones de personas que más o menos somos los que habitamos entre La Paz y el Alto. Exacto. ¿De dónde va a venir la provisión de alimentos? No tiene que venir de otros países, tenemos tierras aquí y algo habrá que hacer. Entonces, creo que la presión se va a invertir. En algún rato, los citadinos, algunos tendremos que emigrar al área rural para producir los alimentos, ¿no? Pero también se puede cruzar con derechos humanos. O sea, ¿tienen uno derecho a migrar? Sí. Entonces, ¿por qué cerrar la puerta a los campesinos? Claro. No vengan más. Y ahora tenemos el problema de la ola fuerte migratoria de los venezolanos. Claro. O sea, Bolivia nunca ha sido un país atractivo para la migración, pero hay que estar atentos, ya empezó. ¿No? Y es una ola que también está impulsando el hambre a mucho esto. Entonces, ¿cuál va a ser el rol de la agricultura urbana en estos temas? Ante la migración, ante problemas de salud, ante problemas de conexión, de crear nuevos tipos de sociedad, ante la posibilidad de imaginar otro tipo de mercado, no necesariamente el puramente económico, capitalista, ¿no? Entonces también la agricultura urbana es un potencial creativo para mirar el futuro con ojos de esperanza. Sí, me parece interesante esas miradas, ¿no? Yo tengo una que, por ejemplo, la relación entre la agricultura urbana y la agricultura rural, pero como tipos de agricultura, parecerían ser como contrarias. O sea, y mismo desde la academia se ve como dicen, bueno, la agricultura rural, el desarrollo rural es hay mucho avance en términos de conocimiento respecto a las capacidades productivas de los suelos, hay planes de uso, hay todo tipo de información respecto al desarrollo rural, pero muy poco tenemos sobre la agricultura urbana.
y no entendemos con claridad cuáles son los potenciales de la agricultura urbana. Y cuando hablamos, por ejemplo, de producir acelgas, lechugas, lo que normalmente la agricultura urbana produce, que son hortalizas, ¿no? Y de hoja, que es por excelencia, digamos, en términos de calidad, en términos de sabor, y también que se genera microclimas óptimos para producir ese tipo de productos, de alimentos. Son complementarios, pues, porque es muy difícil concebir que tengamos acelga, por ejemplo, que es una hortaliza de hoja, a campo abierto. Solo muy pocos lugares son los que pueden producir eso, pero nuestro sistema alimentario no contempla eso, una complementariedad entre esas dos formas de producir, y que además la agricultura urbana, por ejemplo, en casos de inseguridad alimentaria, que casi nosotros creo que estamos ahorita al borde, tenemos una importación de $680 millones por año de alimentos, puede también de alguna manera mitigar esto. No será ofreciéndonos papas, cebollas, zanahorias o los productos que la agricultura rural nos ofrece, pero nos da acceso a alimentos. Y además supera la agricultura urbana, creo, algunos de los factores limitantes de la agricultura rural, que son el tema de la distribución, el tema de los caminos, el tema de transporte, el tema de las cadenas de comercialización, que a veces en el caso de La Paz y el Alto, creo que llegan hasta 7 manos. O sea, para que del productor te llegue hasta el consumidor, a veces pasan 7 intermediarios para que le llegue al consumidor final. En cambio, la agricultura urbana puede cortar probablemente estas, y no sé si generar directamente entre productor y consumidor, como es el caso donde nosotros trabajamos, pero por lo menos acortar esta cadena, ¿no? Entonces, simplifica bastante, creo que el ciclo de la cadena de distribución y todo esto, y genera una complementariedad más bien con la agricultura rural, más que una competencia. Pero entonces, creo que hay ese factor también muy importante que hay que entenderlo, ¿no? Ahora vayamos un poco al tema de los avances que hemos tenido en temas de retroceso de normativas, porque hay avances seguramente, y también hay algunos retrocesos, y hay que un poco también mirar hacia quiénes son las personas que están trabajando en estos temas, ¿no? Willy, tú tienes una experiencia interesante del Alto, contanos un poquito cómo ha sido ese proceso también tú, obviamente, Oscar. Bueno, en realidad uno de los problemas que se tiene a nivel de gobiernos locales es justamente darle ese énfasis, ¿no? El presupuesto a lo productivo. Por ejemplo, en el municipio del Alto se reduce el presupuesto a lo que son los distritos periurbanos que están afiliados en una federación de campesinos o algo así, que solamente les dan asistencia técnica para sus vacas y les dan semillas y algo más, digamos. Pero el tema de agricultura urbana no está visibilizado, no se ve, pese a que ya hay experiencias exitosas, hay asociaciones, hay ONGs, fundaciones que han demostrado mediante ferias, otro tipo de medios que han mostrado que hay ventajas, hay muchas bondades de ese tipo de producción. Sin embargo, hasta ahora no se puede efectivizar, digamos, el presupuesto para este tipo de agricultura. ¿Pero tenemos una ley? Se ha trabajado casi 4 años. Cuando yo trabajaba en una ONG, se ha trabajado casi 5 años. Oscar no me va a dejar mentir. Hemos tenido que seguir un proceso muy largo. El primer proceso era hacer que las asociaciones de productores estén legalmente constituidas. ¿Para qué? Para que puedan tener un apoyo de parte del Estado. En este caso, no podía el Estado, por la ley SAFG y todo eso, apoyar a personas individuales. Entonces, el primer proceso era hacer que tengan su personalidad jurídica y todo eso. El siguiente paso era hacer una norma, una propuesta, pero tendría que ser consensuada, digamos, entre todos. Y entonces ha llevado un proceso largo, ¿no? Hasta que al ¿Cuándo final, se aprobó, digamos, esta norma? En el 2012 se ha aprobado. ¿Sí? Y, Oscar, o sea, tenemos la ley. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene? En el 2012, además de esos 7 años atrás. O sea, no, Wilfredo y la institución en la que él trabajaba, pues realmente le han puesto mucho alma, corazón al proceso, ¿no? Y el producto de eso es la ley número 18 de seguridad alimentaria, y de agricultura urbana y seguridad alimentaria del Alto. Es una ley que está ahí, ¿no? Promulgada hace tiempo y bien. Ahora, del año pasado, se ha promulgado una ley aquí en La Paz de promoción de los huertos urbanos, ¿no? Ni siquiera es agricultura urbana, huertos urbanos. Mira, la experiencia, yo creo que es necesario un marco legal,
Pero como en este caso, como en el Alto, la ley se convierte en un obstáculo, ¿no? O sea, hay interés, hay instituciones, hay gente que está queriendo hacer. Hay plata también, de por medio. Hay dinero, pero no hay el marco legal. Y si existe, ¿no? Le falta la reglamentación. Entonces, ¿cuándo lo van a hacer? Fíjense, entonces, ligar agricultura urbana con procesos de democracia, tal como que tenemos ahorita, está más bien nuestro marco legal obstaculizando el desarrollo de la agricultura urbana en Bolivia. Aparentemente la ley va a fomentar más, pero la experiencia del Alto nos dice eso no ha pasado. Eso no ha pasado. Y sin embargo, el volumen de personas dedicadas a la agricultura urbana ha crecido en el Alto, sin marco legal. Entonces mi pregunta es, ¿necesitamos un marco legal? Sí. Pero ¿cuáles son las leyes más sostenibles? No las que hacen ahí en el Consejo, las que se hacen en las calles. Que ojalá el Consejo escuche, aprenda, sienta y eso lo legitime. Pero ahora las leyes se hacen al revés, ¿no? Se les ocurre a alguien de arriba, lo formulan, a veces sin tomar en cuenta experiencias y sacan la ley, ¿no? Entonces, creo que se necesita que nuestros tomadores de decisiones tengan orejas más grandes, ojos más grandes y corazones más abiertos para realmente decir que responden a las necesidades de la gente. Y en el aspecto nacional, digamos, porque esos son casos puntuales de La Paz y el Alto que mucha gente dice, no, Sucre, con las disculpas de los compañeros que nos escuchan en Sucre es la ciudad líder en cuanto a agricultura urbana. Ese es un poco un mito, ¿no? Pues vemos que en términos, digamos, de avances en términos normativos, hace 7 años ya en la ciudad del Alto teníamos una ley 018 que habla sobre ese tema concretamente, pero a nivel nacional tenemos un programa nacional de agricultura urbana y periurbana. Nosotros los hemos invitado a los compañeros, pero lamentablemente por temas de agenda no han podido venir y hubiéramos querido escuchar mucho de lo que se está haciendo a partir de un nivel nacional. Por lo que tengo entendido, la FAO es como la que está empezando a implementar conjuntamente con el PNUD varios proyectos de fomento a la agricultura urbana. En el caso de Cobija, creo que están en Sucre, Oruro, no sé si Tarija también, pero están implementando, digamos, un poco fuera del eje troncal. ¿Tú sabes algo, Oscar, de cómo están avanzando esas experiencias a nivel nacional y si consideras, por ejemplo, que una ley de agricultura nacional, agricultura urbana y periurbana nacional sería un poco más sustancial? Porque claro, hay iniciativas municipales, pero no sé si valdría la pena tomarlo como un carácter de Estado central. Siempre es deseable tener un marco legal nacional, siempre, ¿no es cierto? Es absolutamente indispensable. Pero creo que el asunto no pasa por ahí, sino pasa por la voluntad política de quienes nos gobiernan, ¿no? A todo nivel. Y a todo nivel. O sea, cuando nos gobiernan a todo nivel nacional, niveles locales, niveles pequeñitos. O sea, pasa por la voluntad. Hay leyes, pero no pasa. Pero tampoco pasa solamente por el tema de voluntad política de los tomadores de decisiones. También pasa por la voluntad política de los ciudadanos comunes y conscientes. Porque a veces también nos ponen pasivos, claro. ¿No ve? Mientras no hay la ley, mejor no hago. ¿No? O no tengo un marco legal que me respalde. Pero si hablamos de agricultura urbana, y ya lo ha mencionado Wilfredo también, ¿qué pasa si nuestra gente está pasando hambre y no tiene trabajo, no tiene fuentes de ingreso? ¿Con qué compra alimentos? La pregunta es, ¿no será que la agricultura urbana puede ser un tema de salud nacional también? De salud pública. Salud pública, por supuesto que sí. Estamos preocupados por los niveles de desnutrición y un montón de cosas. Eso no tiene que ver con alimentación. O sea, es urgente, pero no solamente ley, sino tiene que ser una ley con plata, con recursos, con incentivos. O sea, y atendamos a la gente, ¿no? O sea, tiene que ver con derechos. ¿Hasta dónde son realmente derechos humanos esto, ¿no? ¿Hasta dónde todos los gobernantes en todos los niveles son los sujetos obligados a satisfacer ciertos derechos? Entonces tampoco por ahí están cumpliendo un rol desde el enfoque de derechos humanos. Todo el mundo tiene derecho a satisfacer su necesidad básica de comida, pero los gobernantes tienen la obligación, en el marco de los derechos, de proveer condiciones para que la gente esté bien alimentada. Y no vamos a ampliar más el abanico de derechos, pero yo creo que estamos como para decir, por favor, todos necesitamos tener voluntad a esto, ¿no? Y hay que mirar.
¿qué rol juega la comida en nuestra sociedad? Claro, hay que empezar por ahí, ¿no? También, o sea, por lo que comemos, por el tema de salud, que son temas que nos conciernen a todos, ¿no? Entonces, en ese ámbito, digamos, la agricultura urbana deja de ser un tema del Estado, deja de ser un tema de las ONGs o de las universidades, sino se convierte en un tema de cada uno de nosotros. Pero es el tema más importante. Si no comemos, nos morimos. Ahora, para producir comidita necesitas agüita, necesitas airecito, o sea, empezamos el tema, pero creo que lo básico es la comida. Pensemos en las próximas generaciones, ¿no? En nuestros nietitos. Yo creo que justamente aquí, Oscar, nos toca un tema estructural y sustancial de la agricultura urbana. Creo que, y también un factor muy diferencial respecto a las otras formas de agricultura. La agricultura urbana es un tipo de agricultura que está muy ligado a muchas otras cosas más. Es decir, a temas culturales, a temas socioproductivos, a temas técnicos, evidentemente, a temas sociales, a culturales también. Entonces, creo que la agricultura urbana concentra de alguna manera esta holisticidad y de formas de ver y de abordar, porque por miles de canales podemos entrar en la agricultura urbana. No solamente es un tema agronómico, pese a que Willy conoce muy bien el tema agronómico, pero la agricultura justamente urbana tiene esta riqueza. De diferentes abordajes podemos llegar a la agricultura urbana y no solamente llegar a ella, sino encontrar en ella soluciones y respuestas a las preguntas que a veces nos centramos, digamos, el Estado tiene que proveernos, cuando en realidad, como tú dices, el hecho de plantar aunque sea una pinche lechuguita, ya es un tema de soberanía. Entonces, y seguridad, o por ende. Entonces, creo que por ahí es un factor bien interesante de la agricultura urbana que nos permite abarcar una complejidad muy grande, ¿no? Yo quisiera abarcar, por ejemplo, la dimensión socioeconómica. ¿Cómo tú miras ese tema con las productoras que trabajan con ustedes, Oscar? Dale, Oscar. A ver, yo creo que este tema, ya que has tocado, también es un tema político y es un tema ético, ¿no? No podemos seguir viviendo a espaldas del sufrimiento y el hambre de la gente. Algo hay que hacer, sí. ¿Ya? Y creo que tampoco es tema de competencia, quién hace mejor, quién hace no, quién tiene el mejor enfoque, no. Yo creo que en este momento, tal como estamos, todos los enfoques son buenos, todas las formas de trabajo son buenas, porque están ayudando a satisfacer un tema serio. Yo creo que no es tema solamente de los más pobres. Todos necesitamos. ¿Quién no necesita comer sano? Claro. ¿No? O sea, ¿quién necesita comer sano? Y aquí uno puede decir, bueno, yo tengo mi trabajo, estoy súper ocupado, que no sé qué. Bueno, ¿y qué pasa con el comportamiento del consumidor? ¿No es cierto? Ya, somos una sociedad que no somos acostumbrados a la rebajita, y está bien, nos lo rebajan, pero cuando hablamos con productores hortícolas, es muchísimo trabajo, y ahí me parece que es antiético pedir rebajita. Es decir, ¿cuál va a ser el nexo de este productor orgánico que él quiere compartir también a través de la venta? Pero ¿qué pasa con el consumidor? Todos quisiéramos comer sano, entonces, ¿cómo hacer precios justos? Ya estamos entrando en otro tipo de... Entonces, yo creo que el gran potencial de alguna forma de la agricultura urbana es que nos puede empezar a dar pistas para recrear inclusive nuestra sociedad. Nuestras formas de relación económica. Nuestras formas de relación económica, formas de relaciones culturales, formas de relaciones sociales, como forma de estar y vivir en el planeta. Creo que es una gran oportunidad y todas son buenas. Yo miré algunas producciones que hace Wilfredo con el YouTube, aconsejando. Todos los frentes son útiles en este momento, ¿no? Así que creo que es un nexo bien importante, bien interesante en esto. Ahora, ¿por qué trabajamos con mujeres? Lamentablemente, tenemos que decirlo, aquí estamos 3 varones, pero lamentablemente los varones como que estamos programados, yo no diría que sea natural, muy programados para el mundo económico, ¿no? El mundo material, las cosas, etc. En cambio, la mujer por su maternidad, tampoco todas, pero en cambio la mujer por su maternidad está más muy ligada al tema de la vida. Cuando le preguntamos al hombre, ¿qué quieres? Trabajo, dinero, auto, casa. Cuando preguntamos a la mamá, ¿qué es lo que quieres? Salud para mi guagua, mejor comidita, mejor educación. Entonces, son 2 deseos diferentes. Entonces, el deseo de la mujer moviliza mucho más hacia la agricultura urbana,
de convivencia, de recreación de sistemas sociales y ecológicos, que suena bien interesante trabajar con ellas. Claro, hay incluso teoría respecto a esto, ¿no? O sea, podemos hablar un poco, haciendo analogías de lo que tú hablabas, si vemos aspectos económicos, hay la economía, digamos, convencional, que es capitalista, acumuladora y todo esto, y hay la economía del cuidado, que es una interpretación de un poco de lo que tú dices, de la forma de la relación hacia la vida, que normalmente se tiene desde las energías femeninas, ¿no? Entonces, me parece un punto muy importante de que la agricultura urbana también tiene la oportunidad de poder encontrar estas pequeñas pistas de transformar la economía, porque o sea, estamos en una crisis climática, una crisis ética, una crisis moral, crisis civilizatoria, como le llaman algunos, justamente porque no hemos logrado como especie, como humanos, digamos, y como sociedad, mismo acá en Bolivia, como sociedad boliviana, no estamos logrando tener una forma equilibrada de vida donde el bienestar se ponga encima del modelo de desarrollo que es el crecimiento, ¿no? O sea, actual, todo es crecimiento, plata, plata, plata. Entonces creo que la agricultura urbana, como tú dices, podría tener esos aspectos. Tú que has trabajado, Willy, y sigues trabajando con compañeras en el Alto, ¿tú piensas que realmente podría ser así o hay otros aspectos también que quisieras tocar respecto a temas económicos? En realidad hemos tratado desde la universidad de vender, digamos, conciencia del charque, ¿no? Hemos vendido la temática de agricultura urbana. Fruto de ello, el año 2014 ha entrado ya como materia electiva. Agricultura urbana ya hay como materia electiva. Entonces, ahora mismo ya hay producción orgánica. O sea, que se ha cambiado ya la forma de pensar de la universidad, ¿no? Que solamente era fertilizantes, venenos y todo lo que dice Jairo Restrepo, ¿no? Los que son ingenieros de la universidad son enemigos de la tierra y tal, todo ese discurso que es verdad, ¿no? Muchas universidades han desarrollado lo que es el mensaje del ingeniero agrónomo utilizando fertilizantes y todo eso. Pero actualmente se ha cambiado la forma de pensar, al menos la UNSA está haciendo eso. Ya tenemos una materia que es producción orgánica y actualmente yo trabajo en Patacamaya, entonces una estación experimental donde hacemos diferentes tipos de investigaciones con tesistas. Pero ha sido la experiencia que yo tengo, pero también la necesidad de las señoras que hay, que el director ha decidido mandarme desde Patacamaya hasta el Alto a retomar el trabajo mismo que ya lo había dejado. Y ahora queremos entrar con fuerza porque es una temática muy interesante y que tiene futuro. Entonces la agricultura urbana básicamente se va de aquí a un tiempo más, va a ser algo interesante, algo importante, que mucha gente va a querer hacer este tipo de actividad. Y tal vez no haya muchos especialistas, y por eso también hay la oportunidad de mucha gente de capacitarse, de hacer este tipo de actividad, para que más adelante pueda enseñar a otra gente. Entonces hay mucha gente, por ejemplo, yo conozco en el municipio del Alto, que a partir de la agricultura urbana ha desarrollado su capacidad económica. Se dedica a eso y lo mete con fuerza y es su forma de vida. No solamente es lo que vende, son productos de hortalizas, también desarrollan, por ejemplo, nosotros decimos huevos de gallinas felices. O sea, los crían a las gallinas, los sueltos allá en el patio, porque la producción convencional hace que estén en jaulas, estén todo el tiempo enjauladas y están ahí con su alimento balanceado. En cambio, otro tipo de crianza que es alternativo, también tienen además algún tipo de capacitación. Hay gente que capacita a otra gente, entonces tiene un modo de vida a partir de la agricultura urbana y también van aconsejando cómo se puede controlar las plagas, qué tipo de productos dan en el Alto, porque lo que se produce en este caso en el altiplano es más complicado porque hay problemas de heladas, tenemos problemas de granizos y hay muchos problemas climáticos que también es difícil afrontar. En ese sentido, yo creo que la agricultura urbana poco a poco está agarrando mayor fuerza y como decía Oscar, tal vez no se necesiten que los políticos estén abordando y simplemente la gente por necesidad lo vaya a realizar. Y nosotros, la universidad, vamos a seguir apoyando estos procesos. Sí, creo que tocas dos puntos claves en temas de la agricultura urbana. Creo que el primero es el tema del rol de las universidades, porque creo que de un tiempo a esta parte, lamentablemente, esa es una crítica personal también que tengo, que las universidades no cumplen una función social, están dedicadas a la voluntad del investigador, la idea, y hay miles de tesis que tenemos en cuanto a agronomía. Los agrónomos terminan generando un conocimiento que no tiene una función social.
Y creo que ese es un punto muy importante y ojalá, bueno, nosotros también como estamos trabajando en la articulación de la Universidad San Andrés, en Sucre, en Cochabamba, en Santa Cruz, para poder justamente introducir esas temáticas dentro de las currículas, ¿no? Dentro de las universidades, porque creemos que es una cuestión muy importante el poder generar conocimiento a partir de este, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Y el segundo punto que creo que también tocas y que hace de la agricultura, porque no toda la agricultura urbana es ecológica. Eso hay que ser sinceros, ¿no? Hay mucha gente que dice, aquí veo un negocio, armo mi carpa, hago mis números, que normalmente son agrónomos, lamentablemente. Y agarran su carpa y le meten una carpa de lechuga, que son las que tenemos ahorita en los supermercados. Entonces, pero hay una ligazón en cuanto a la agricultura urbana con potencial real de resiliencia en términos sociales, socioambientales, que está ligado a un modelo de agricultura urbana que es una agricultura urbana ecológica, ¿no? De modelo ecológico. Entonces, con este par, digamos, de reflexiones nos vamos a la siguiente pausa para poder un poco hablar sobre las alternativas y qué es lo que está pasando en otros lugares y qué perspectivas tenemos hacia adelante en términos de potencial como país. Muchas gracias. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. ¿Qué es el micrófono? Seguramente tu respuesta será: es una herramienta para la voz. Es un aparato que transmite la voz a través de ondas. Que sirve para transformar la voz. Es un instrumento de comunicación que se lo utiliza para grabar, hacer grabaciones, producción. Y es cierto. Pero no es solo eso. Es mucho más. Es una herramienta que une, que transmite, que comunica. Permite que tu voz llegue lejos, que puedas compartir tus sueños con los demás, que puedas denunciar injusticias, que el mundo sea mejor. Pero este micrófono no sirve de nada si tú no estás detrás. Herbol te da la oportunidad de aprender con profesionales en los cursos de locución radiofónica del 10 al 25 de junio. Aprende a potenciar tu voz, estilos de locución, técnicas de vocalización y respiración, todo en estudio profesional de radio con prácticas diarias. Infórmate en Radio Herbol, calle Valdiviana, esquina Colón, cuarto piso, o llama al 2204-011. No pierdas la oportunidad de ser parte de la radio. Ay, Wauitashni, Hamoichis, mi curcoich, mi conitata. Micuy, el gustito de la yachta. Chicharrón cochabambino, planchitas, pique macho, silpancho, lapi y una variedad de nuestra gastronomía boliviana, servido al estilo cochalo. Contamos con ambientes familiares cómodos y acogedores. Micuy, con la calidad, higiene y servicio que usted merece. Atendemos todos los fines de semana, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos en la ciudad del Alto, zona San José de Yunguyo, Río Seco, entre Avenida Santa Fe y Apurímac. A 5 minutos de la última estación del Teleférico Azul. Búsquenos en Facebook como Micuy Bolivia. Informes y reservas al 715-77-800. Micuy, el gustito de la yachta. Recordar a nuestra clientela que no existen sucursales en La Paz ni en toda Bolivia. La única y exclusiva está en la ciudad de El Alto. Todos los niños tenemos derechos. Julián Beguita. ¿Cuántos años tienes? 9. Le he ido a mi abuelita a vender comida. En las noches nosotros traemos de la ceja verdura y cocinamos. En la mañanita bajamos a vender. Llevo platos, les voy a ofrecer. ¿Tú vives solito con tu abuelita? Sí. ¿Y tu mamá? Se ha ido, no se ha dejado. ¿Cómo se llama tu mamá? Jimena Benita. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. Los niños miran y miran cómo se escapan sus sueños. Herbol, en cumplimiento a la Ley 548 del Código Niña, Niño y Adolescente. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Verdad. Bueno, estamos en el último sector de nuestro programa del viernes 31 de mayo del 2019. Estamos tocando el tema de agricultura urbana y periurbana y vamos un poco a la parte positiva y qué podemos hacer, porque hemos visto muchos aspectos, desde el tema de salud, el tema de las normativas que tenemos, el tema de los factores que hacen un poco
o sea, lo que hablábamos justamente en la pausa de que este tema parecería ser un tema marginal, pero es un tema marginal que es completamente transversal a muchos factores, ¿no? Entonces, trataremos de dar las cuestiones puntuales respecto a qué pasos podemos seguir hacia adelante para enfrentar esos retos que hemos hablado, Oscar. Tú habías hecho una lista interesante. A ver, coméntanos un poquito. A ver, yo no soy agrónomo, ¿no? Y entonces eso lo digo para excusarme un poquito de algunos posibles errores. Pero yo he aprendido muchas cosas con la gente y a partir de apoyar este trabajo de la agricultura urbana. Mi primera constatación es que la naturaleza es mucho más sabia que el ser humano. O sea, si miramos un poco la Amazonía, nuestros valles, no, ahí no habían producciones extensivas, ¿no? Ahí estaban creciendo juntitos varias variedades de plantitas. ¿Y qué pasa con las enfermedades? Casi no estaban enfermas. Sí, habían plaguitas, pero habían control natural. Entonces, lo que hemos hecho los humanos con universidades inclusive es destruir justamente eso. Y entonces, cuando hemos destruido nuestras tierras, ahí recién tiene valor los abonos químicos. Claro, ahí recién adquieren valor, ¿no? O sea, como ya está fregado, entonces de alguna manera lo abonaremos. Ajá. Pero no hay mejor abono que lo natural. Exacto. Entonces, creo que la agricultura urbana me ha dado esos aprendizajes, ¿no? O sea, los seres humanos necesitamos ser más humildes frente a la naturaleza. No, la Pachamama mucho más, no es solo discurso, la Pachamama es una forma de vida y yo creo que tenemos que ligar. Si en nuestro país hablamos de la Pachamama, el desafío es que si realmente la Pachamama está en nuestro corazón, la madre tierra, este debería ser el Edén, debería ser el jardín de la vida y no lo es, pero siempre tenemos oportunidades. ¿Cómo llegamos a eso? Edén, ¿qué mencionas? No, ¿cómo llegamos a eso? Yo creo que es importante incorporar en la escuela estos temas. Nuestra escuela sí es un proceso interesante, pero aislado de los problemas globales. Y esto es un problema serio. Es un problema global que afecta a todos los individuos del planeta. Y desde nuestra propia individualidad podemos empezar también a generar pistas globales. Yo creo que en nuestras escuelas hay muchos PSPs tienen que ver con seguridad alimentaria. ¿Qué es un PSP para la gente que no conoce? Es un proyecto socioproductivo que tienen que tener todas las unidades educativas. En el marco de la ley Abellino-Cian. Exactamente. Entonces, y muchos tienen que ver con alimentación, con producción, con huertas, pero muchas veces se limita a elaboración de un proyecto y implementación y se acabó. No, este es un tema transversal. Y ojalá los que ya tienen su proyecto socioproductivo con temas alimentarios que lo conviertan en un plan decenal, quinquenal, ¿no? O sea, ese sería un llamado a todos los gobiernos municipales que tienen, en el caso de La Paz creo que tenemos 50 y tantos huertos en las escuelas, pero realmente no, o sea, ¿cuántas unidades educativas tenemos en La Paz? ¿Cuál es el potencial que tiene esto? Y los tomadores de decisiones no le dan bola, o sea, es una cosa marginal, ha sido unos cuantos, y es un llamado, digamos, a los tomadores de decisiones, a los alcaldes o a los gobiernos municipales, de que tomen en cuenta la agricultura urbana como un factor central de educación, porque es un espacio pedagógico también, como tú dices, ¿no? James Lovelock es un científico nuevo, bueno, nuevo para los que poco conocemos. Él ha dicho una cosa que a mí me ha impresionado, ¿no? A los citadinos, el amor por la vida en la ciudad nos ha robado el amor por la naturaleza. Nos hemos enamorado tanto de las ciudades, del cemento, que hemos olvidado la naturaleza, ¿no? Y yo creo que el gran motor de la agricultura urbana es que la gente se enamora de lo que hace. Entonces la agricultura urbana deja de ser un trabajo, una fuente solamente laboral y tiene una dimensión mayor, porque la gente se enamora de las plantitas, del agua, se enamora de la vida. Yo creo que eso nos falta en las ciudades, enamorarnos de la vida, no del celular ni del internet, no, de la vida. Yo creo que ese es un enorme potencial que hay que cruzar también, ¿no? Y los otros factores que decía respecto a qué pasos seguimos, digamos, uno es el tema del tema de educación, ponerlo en el centro. Tal vez habías mencionado el tema de las universidades, incidencia en centros de educación, ¿no? Bueno, yo quería hacer un hincapié en el tema de la basura. Actualmente en La Paz se ve el problema de la basura, ¿no? Cómo los rellenos sanitarios se van haciendo cada vez más llenos y hay que cambiar. Yo creo que en el municipio de Alto también ya se va a dar el problema. Entonces yo he hecho una pequeña investigación para ver, solamente me interesaba la materia orgánica. Hemos hecho con estudiantes una estadística
de cuánto generaban a la semana de basura orgánica. O sea, me refiero a los desechos de cocina. Residuos orgánicos. Sí. Ajá. Entonces, una familia de 3 a 4 componentes genera más o menos 1,5 kilos a la semana. Pero cuando son de 10, así generan más o menos 4 o 5 kilos. Por familia estamos hablando. Imagínense, ese es el potencial, por ejemplo, que se tiene ahora mismo. La agricultura urbana como tal, para hacer producción en macetas o un tipo de producción agroecológica y todo eso, necesita de abonos orgánicos. Porque nosotros no podemos disponer de estiércol de ovinos, de llamas y todo eso, para el ciudadano sale más caro. Entonces, una de las estrategias, por ejemplo, el tema de la basura es crear, eso para los tomadores de decisiones, empresas municipales que creen bioinsumos, compost o humus de lombriz, que serían toda esa basura que generan las familias, a través de un procesamiento, obtener abono orgánico. O sea, deja de ser basura y se convierte en un insumo. Actualmente, el kilo de humus de lombriz se está vendiendo en el mercado a 10 bolivianos, lo cual no es accesible para los productores urbanos. Pero si hubiera una forma de reciclar toda esa basura orgánica y que lo convierta en humus, si lo dispone, por ejemplo, el municipio a 1 boliviano el kilo, ¿quién no va a querer comprar? Claro. Entonces, en vez de ser un problema, más bien va a ser un apalancamiento al problema que tiene el productor, porque él no dispone de materia orgánica. Claro, en el caso del municipio de La Paz creo que también hay caracterización de residuos y hablan de que 60% de los residuos que nosotros generamos son los residuos orgánicos y reciclables. Entonces, ese potencial, por ejemplo, se tendría como para poder, porque claro, es cierto, para producir en agricultura urbana necesitamos fertilidad. Claro. Y lo que decimos, no podemos utilizar... Y la fertilidad la estamos botando todos los días en nuestras bolsas al carro de basura y que se van al Pacoma y generan tipo de desastres como lo que tuvimos hace poco en... Cuando mezclas material orgánico con otro tipo de material, entonces produce la contaminación. Si lo separara solamente material orgánico, yo creo que la basura sería mínima, digamos, ¿no? Como vos dices, 40%. Que más del 50% estaríamos reduciendo el volumen, pero también el tema de contaminación, porque lo orgánico luego se descompone y crea lixiviados. Y ese es el problema, ¿no? Entonces, mira, hay una oportunidad, por ejemplo, en ese tema, para que tengamos una empresa de productos orgánicos, o sea, de abonos orgánicos, que mucha gente se va a animar a hacer ese tipo de actividad. Pero mismo, más allá del Estado, creo que también podríamos hacer nosotros nuestro compost. Cada familia podría hacer eso, pero ahí está el problema. ¿Quién le enseña a esa familia a hacer eso? Entonces el otro tema es que hay ONGs, hay otros, pero que cubren unos 100 familias, nichos de familia. Pero hay gran población que quiere hacer ese tipo de actividades. Y claro, y si en las escuelas, por ejemplo, ya tendrían este tipo, o al menos una idea básica de cómo hacerlo, luego se profundiza a través de ahora las formas de educación son virtuales prácticamente. Podríamos generar... Lo que falta son los medios. En ese voy a aprovechar un poquito. El día martes estamos haciendo un curso de lombricultura, justamente para aprovechar los desechos urbanos. ¿Cómo lo puedes convertir en un abono, en humus de lombriz para tu jardín, para tu rosita y todo eso? Entonces la universidad está tratando de apoyar ese tipo de emprendimientos, para lo cual se está haciendo cursos así por lo menos una vez al mes, ¿no? Sí, y hace rato, Oscar, decías una cosa bien interesante sobre... que tenemos que seguir fomentando lo que ya existe. ¿Cómo hacemos eso? A ver, mira, el tema de los desechos, la basura. Si miramos en la naturaleza produce desechos, pero no basura. Claro. ¿No? O sea, hay todo un proceso cíclico. Para unos son desechos, luego eso los reciclan, lo convierten... Bueno, el único ser que se llama inteligente a sí mismo produce basura. Claro. O sea, eso no puede ser inteligente, ¿no? O sea, entonces algo hay que hacer. Y aplaudo la iniciativa que están haciendo con Willy y la universidad. Hay que volver a lo natural. Y lo natural no quiere decir los tiempos pasados, no. Los procesos naturales. ¿Cuáles son los procesos naturales? ¿No? Si abandonamos una tierra, 50 añitos, solita se va a regenerar, solita. Entonces, necesitamos aprender lo natural. No es lo mismo que ancestral, no es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo natural? Que el ser humano necesita de otro ser humano para generar convivencia. Que el ser humano necesita respetar la naturaleza porque la naturaleza le provee oxígeno limpio, ¿no? Aire puro, comida sanita, no necesitamos enfermar, nos da la medicina. Entonces, cuando digo volver a lo natural, es eso, aprender
de la naturaleza. Sí, ojalá la naturaleza tuviera cuerpo y alma y se entraría a los colegios, pero no lo es. Entonces, pero tenemos la oportunidad, salgamos al campo, vayamos a ver las plantitas, tenemos en casa las macetitas, los bichitos. Entonces, creo que un desafío importante es volver a lo natural. Y lo natural es no intermediar nuestras relaciones con intereses mezquinos, sino con intereses humanos. Todos quisiéramos vivir bien. No solamente unos cuantos. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Willy. Ya tenemos que cerrar. Este es un debate muy largo que podríamos extender horas y horas, pero lamentablemente tenemos un tiempo muy limitado. Agradecemos la presencia de nuestros compañeros y mandamos un saludo a todas las personas que están trabajando desde producir una pequeña lechuguita en su maceta hasta tener una pequeña carpa en sus lugares. Gracias. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Una producción de Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo e ICEAD. En Bolivia, la red más grande se llama Herbol. Las 2 en punto. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de la hora. Es momento de Herbol Noticias.